Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia. Agradecer a nuestros invitados que nos van a contar ahora unos casos de uso súper interesantes, como veis, con el tema de la gobernanza de la seguridad y la aplicación de la IA y data. Daniel, Alejandro, Jesús. He tenido el placer, además, antes, mientras llegaban, de saber que tenemos aquí algún ex estudiante UAX, ex alumno, que además conoce muy bien la universidad. No conocía este edificio, como nos decía, y le parece que, bueno, un poco diferente a lo que tenéis los que nos estáis viendo desde el campus de Villanueva también, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecer muchísimo vuestra presencia. Gracias. Reconectaros ya después del minuto de descanso que ha dicho Juanma, tanto en Villanueva como los que estéis en casa o donde estéis ahora mismo conectados, y por supuesto los que estáis aquí. Y cuando queráis, bienvenidos y vamos a aprender mucho. Así que primero te dejo. Genial. Oye, pues buenas tardes. Yo de pie, que me gusta estar de pie. Ciertamente mi nombre no estaba ahí, porque he improvisado último momento, por lo cual soy el hombre con nombre desconocido. Israel Hernández, socio de la práctica de PricewaterhouseCoopers, que nos dedicamos a seguridad de la información, BSS para los amigos, villanovense, no de nacimiento, pero sí desde el año 91, y además segunda promo de Ingeniería Informática de la UAX. Decíamos antes, ahí en el hall de entrada, que en el año en el que yo ingresé en Ingeniería Informática hicimos un claim que era UAX Inside. Pues bueno, pues eso, UAX Inside, ¿vale? Bueno, venimos a traeros un par de casos dentro de nuestro offering de nuestra unidad. Tenemos 22 servicios por dos de los servicios, que puede ser un caso que puede interesaros, ¿no?, dentro de esta semana de ciberseguridad. Juanma se nos ha ido, pero vamos, es el provocador todos los años de que estemos por aquí y cada vez pues, tengamos un reto un poquito más claro de traer cosas novedosas, ¿vale? Voy a gastar y emplear nada más que unos minutines en que sepáis todo nuestro portfolio, ahí vamos, ¿vale? Y a vuestra disposición para cualquier cosa a la comunidad de la ciberseguridad dentro de la UAX, etc, etc, ¿vale? Me acompaña Dani y Alex, dos expertos, uno en IA, el que sabe, y otro experto en data, el que sabe. Los socios, pues sabéis que nos dedicamos a hablar y a contar cuentos, ¿vale? Entonces, si avanzamos, ¿quién tiene el next? No lo he visto. Ah, bueno, aquí. ¿Será este? A ver, vamos a ver. ¡Oh, oh! Ay, súper. Ay, con movimiento y todo. Qué chulo. Vale. Pues avanzamos. Vale. Para que tengáis una sola visión, dentro de la BSS, de nuestra unidad de Business Security Solutions, tenemos 7 verticales. Es un atípico respecto a otras compañías con un perfil parecido al nuestro, ya que a día de hoy dentro de Price somos un tercio de la práctica de consultoría, bastante atípico, ¿vale? Tenemos a día de hoy 450 personas trabajando con nosotros y evidentemente hay que dar de comer a 450 personas, por lo cual hacemos muchas cosas, ¿vale? Mucho ingeniero informático, mucho ingeniero teleco, pero también otras disciplinas que se dedican a otra serie de cosas, criminalistas, filólogos, incluso abogados, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente, cosas que tienen que ver con estrategia de ciber. Ya no hacemos planes ciber, ya hacemos programas ciber. Creo que es una vuelta de tuerca a la cosa. Temas muy orientados a ciberseguridad. Los antiguos laboratorios de ciberseguridad ya aportamos valor al inicio de la cadena de valor y al final de la cadena de valor, al inicio con inteligencia, al final con incident response y en el medio con el Red, Blue, Purple Team, ¿vale? Toda la vertical de servicios cloud, todo lo que tiene que ver con resilience. Aquí se me ve el plumero porque dentro de lo que hago dentro de BSS llevo la cuenta de resultados de banca de seguros, más allá de otras cuentas de resultados más horizontales. Y aquí Dora creo que le ha dado una vuelta muy, muy, muy significativa y vamos a contaminar desde financiero al resto de los sectores. Primero porque hay un montón de sectores que son proveedores de servicios de financiero y van a estar como sujeto obligado, algunos directamente por los supervisores de banca, seguros o incluso CNMV. Y segundo, porque somos correo de transmisión y al final acabamos cambiando los ecosistemas, yo creo. Perdonadme que tengo ese sesgo y así me lo creo, ¿vale? Temas de IT, GRC y de auditoría, Identity Data Governance y de cultura ciber. Como podéis ver,
bueno, este es un portfolio, lo podemos contar de 27 millones de maneras diferentes. Al final creo que son entendibles todos estos casos. Para nosotros también es un atípico tener el dato junto con Business Security Solutions, y esto es porque tenemos lo que es Data Governance, y más allá de nuestros compañeros de Analytics o nuestros compañeros de Technology, la práctica de la platform de data dentro de Price la lleva BSS en primera voz, y sincronizamos en el dato tanto a los de Technology como a los de Analytics. Nosotros hacemos tantos o más proyectos que ellos y haríamos la platform, el liderazgo lo llevamos nosotros. Cultura ciber, que también bastante significativo, el eslabón débil, bla, 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 lo que decimos los consultores, pero creemos que es así, y cualquier dinero invertido aquí siempre va a ser un dinero bien gastado, ¿vale? Y a nivel de resilience creo que hay una deuda significativa en todas las entidades todavía. Los supervisores en un mundo financiero, que sepáis que las on-site inspection que están haciendo a día de hoy son mucho más agresivas de lo que eran anteriormente, y estamos haciendo cosas bastante duras. Hay bastante confidencialidad en lo que el supervisor mira y no mira, me refiero a concretamente el mundo banca, pero que sepáis que la resilience es el thematic del año 25-26, y seguramente yo, aunque me quedan todavía muchos años para jubilarme, me jubilaré haciendo resiliencia, segurísimo, vamos. No tiene más, ¿no? También tenemos fraude dentro de nuestro portfolio, y es una cosa también rara dentro de una unidad como nosotros. Llevamos el fraude tecnológico, presencial y no presencial, y blockchain, otra cosa también muy rara dentro de nuestra unidad, y es porque ya os digo que a la que hay algo tecnológico dentro de Price o lo lleva Technology, o a la que duda un poco no lo quedamos dentro de BSS, ¿vale? Para todos aquellos que estén dentro del máster, si en algún momento tienen más interés en saber un poco más, me tenéis en redes, israel.arrandez.ortiz@pvc.com, para lo que necesitéis, y evidentemente pues tengo especial cariño a la UACS, por lo cual me tenéis a vuestra disposición. Entonces, si os parece, avanzamos un poquito y le dejo el mando a Alex. Yo, como hablo mucho, seguramente le trufe cosas. Creo que tengo, no sé si... No te preocupes, ¿vale? Aquí. Y me quedo con el micro. Fenomenal. Venga, dale, Alex. Pues inicialmente vinimos a esta charla pensando que iba a haber aquí presencialmente más estudiantes. Entiendo que no pueden mandar preguntas ni respuestas. Vale, bueno, si alguna manda, por favor, decídmelo. Yo aquí venía a preguntar, por ahora hablamos en todas las noticias, en todos los lugares se habla de IA, de modelos de IA, de inteligencia artificial, pero cualquier modelo de IA para aprender necesita datos. Y mi pregunta aquí es, ¿vale cualquier dato? Si no hay... No, efectivamente, no vale cualquier dato. Valen, o sea, necesitamos datos adecuados para la situación, buenos datos. Pero, ¿qué son buenos datos? Porque eso es un concepto muy amplio. Buenos datos son aquellos que son precisos y relevantes sobre los que el modelo en concreto puede aprender. Y es por eso, por lo que la calidad del dato es crucial, porque si no sabemos qué datos tenemos, o si son buenos, o son relevantes de ningún tipo para el modelo que quiero entrenar, pues no me vale para ningún modelo. Y es aquí donde entra Data Strategy and Governance, que es el departamento en el que yo trabajo, y se centra en la práctica de entender los datos que tengo, entender qué quiero hacer con ellos y entender cómo voy a hacer esas cosas que quiero hacer con ellos y mantenerlos de forma adecuada a lo largo de su vida. ¿Qué entendemos por Data Governance? No sé si aquí alguno quiere participar. Tenemos aquí muchos participantes en persona. Al final, lo que queremos es orquestar a todos los componentes, a personas, a procesos y a la tecnología, para conseguir que el dato que tenemos se pueda considerar un activo estratégico. Uy. No sé si... ¿Voy? Aquí está. Un poco lo que estábamos comentando antes. Los datos de por sí solos no tienen ningún valor, incluso si son buenos datos, incluso si son relevantes. Si yo no sé dónde están, o si están estructurados, o si se han actualizado de ninguna forma, no me valen. Si soy capaz de organizarlos, estructurarlos y componer con ello una historia, ahí ya sí que me valen los datos. Ahí ya sí que me valen para tomar decisiones de negocio, que al final es lo que mueve a una compañía. Muchas veces,
cuando una empresa, da igual el tamaño, empieza a tener problemas a nivel dato, se suelen presentar unos síntomas muy parecidos. Dificultad para analizar los datos, no sé de qué tabla tengo que coger, no sé qué analítica tengo que utilizar, aquí me sale un dato y aquí me sale otro, pero que no son iguales. Y además no entendemos muy bien de dónde vienen. Oye, aquí me sale una cosa en mi tabla, en mi dashboard de lo que sea, pero no sé muy bien de dónde viene. Y aquí me sale otro y tampoco sé bien de dónde viene. Eso es un tema recurrente. Cuando implementamos una estrategia en torno al dato, empezamos a solucionar algunas de esas cosas. Implementamos modelos de gobernanza, en los que ya sabemos quién hace qué, quién se encarga de mantener ciertos datos, de dónde vienen. Tenemos unos metadatos. Si yo miro una tabla o miro un lugar de donde provenga cualquier cosa, sé a qué se refiere, sé la actualización, sé información sobre esos datos. Calidad del dato y seguridad del dato. Sé que nadie está trasteando con esos datos, dicho de forma muy simple, y que además esos datos son buenos, como mencionábamos antes. Con eso, pues ya somos capaces tanto de calificar el dato como activo estratégico e intentar sacar más valor de esos datos, ya sea de distintas formas que ahora veremos, y además cumplimos las normativas que sean, dependiendo del caso, las que apliquen. Si simplificamos mucho las estrategias que distintas firmas o distintas compañías pueden enfrentarse o enfocar su situación, pueden ser u ofensivas o defensivas. Las defensivas serían aquellas en las que, oye, tengo datos, pero quiero asegurarme de que, uno, son buenos, de que las decisiones que estoy tomando son correctas, de que no incumplo ninguna norma, etc. Y las ofensivas son aquellas en las que alguien puede decir, tengo muchísimos datos de muchas fuentes, pero todavía no sé muy bien qué hacer con ellos y creo que les puedo sacar más valor. Así podemos distinguir un poco el enfoque que tomamos dependiendo de la empresa con la que trabajamos. Nosotros en Price intentamos tener una visión 360 sobre los datos, porque al final no es solamente una cosa, no solamente es este dato proviene de la tabla correcta, no es esta tabla está bien mantenida. Necesitas tener muchas partes o muchas caras de la misma moneda, ¿no? Que va a incluir desde la gobernanza de los sistemas, la calidad del dato, pero también otras cosas como la ética del dato. Estos datos son más críticos o menos críticos dependiendo del dato al que nos refiramos. Yo os voy a hablar de algunos de estos bloques que he mencionado previamente que me parecen los más significativos, sobre todo para una charla un poquito más corta. Los metadatos, que creo que todos vamos a saber lo que son aquellos datos sobre los datos. Y hay muchos tipos de metadatos. Metadatos técnicos, metadatos de negocio y luego aquellos metadatos que me enlacen las dos. Vale, yo ya sé de qué tabla viene, yo ya sé la información de esa tabla, el tamaño, etcétera, y sé a qué se refiere. La gestión de estos metadatos, bueno, pues nos permite, si no tienes esa noción de dónde vienen, pues eres capaz de leer el diccionario, entre comillas, y hacer analítica sobre ello. La calidad del dato. Volviendo al tema de los buenos datos, de lo que consideramos buenos datos. La calidad del dato, bueno, aquí os doy una definición un poco más amplia, pero realmente podemos definirlo en tres bloques. O sea, en tres herramientas o modelos en los que podemos asegurar esa calidad del dato. Un modelo de control, necesito tener métricas sobre las que... O sea, bueno, primero necesito saber lo que es, a qué dato me estoy refiriendo. Necesito identificar, bueno, el esquema general, la definición de los controles, al final, ¿qué es lo que voy a estar midiendo? Tengo también un modelo de reporte, ahora ya sé lo que voy a estar midiendo, tengo que reportarlo. Y luego un modelo de mejora continua. Si yo ya sé lo que voy a estar midiendo, lo estoy reportando de manera continua, soy capaz de medir mejoras o iniciativas que proponga para intentar mejorarlo. El governance. El governance es, cuando hablamos de governance nos referimos a las estructuras de gobernanza para poder gestionar todo esto. Al final no es solamente una parte técnica, sino es una parte de personas, de estructuras, de organizaciones, de comunicación, que son muy relevantes. Y para ello vamos a tener que tener en cuenta los roles y responsabilidades, quién se encarga de las tablas, quién se encarga de la analítica, quién se encarga de cada cosa. Los modelos de relación, cómo se comunican entre ellos, pues no solamente vale yo sé que me estoy encargando de esto, sino yo lo sé y el resto lo sabe y además les voy a comunicar si hay algún cambio. Y los órganos de gobierno, aquellos en los que se utilicen para poder tomar las decisiones. Si vamos a hacer un cambio, no solamente lo hago yo como responsable, y no solamente lo hago yo como responsable comunicándolo, sino que tengo unos canales y una estructura sobre la que se toma la decisión de si hacer ese cambio o no.
CIO, CISO. Vale, efectivamente. Dependiendo de los roles dentro bueno, no todas las compañías van a tener los roles mencionados, pero efectivamente hay una serie de roles críticos. Entre ellos, el CISO, que se encarga de la seguridad de la información, el CDO, el que se encarga de los datos en general. Y bueno, esos serían probablemente argumentablemente los más críticos. No sé si quieres entrar un poco más de detalle en... Sí, por favor. El dato dentro de las compañías, hay 4 roles que opinan de él y cada uno de ellos tiene una bondad si aplica su rol de manera adecuada, ¿no? El CIO sería aquel encargado que disponibiliza los datos, ¿no? Y hace que estén siempre disponibles, que funcionen, que las aplicaciones funcionen correctamente, que las bases de datos estén, ¿no? Up and running, ¿no? El CISO será aquel, ¿no?, que proteja, ¿no?, que los datos no van a ser vulnerados, accedidos de manera ilegítima, etcétera, etcétera. Por lo cual también opina sobre los datos. El DPO será aquel que vaya a perseguir que existe un principio fundamental y esencial constitucional que tiene que ver con la privacidad y va a cubrir la parte de GDPR, ¿no? Y el CDO es aquel que le tiene que sacar sustancia a los datos. Por lo cual, no he visto muchas compañías que los 4, salvo casos de éxito que conozco mucho, y no hace falta poner nombres, que los 4 hablen correctamente. Y hay mucha deuda en el mercado de esto, ¿no? Hay buenos CDOs, pero a lo mejor el DPO no hace lo que tiene que hacer, el DPO sí, el CDO no, el CIO y el CISO. La práctica común es que los 4 hablen lo suficiente y que cada uno colabore en que el dato hace lo que tiene que hacer. Todas las propiedades que aporta cada uno de ellos hace que el dato esté gestionado de manera muy, muy, muy buena y potente para la compañía. Pues sí, efectivamente. La gobernanza va a ser crítica. Sin ella, da igual la calidad de los datos, da igual los sistemas o los metadatos que tengas sobre esos datos, es muy difícil que se mantenga en el tiempo. Aquí yo vengo a hablaros de 2 casos de uso, en los que hemos estado trabajando. Cuando vale, ya hemos definido una estrategia, ya lo tenemos claro, sabemos lo que vamos a hacer, pero ahora ya podemos extraer más valor de los datos. ¿Cómo podríamos extraer valor de esos datos? Lo podemos hacer de forma interna en la compañía, mejoramos procesos de analítica, tomamos mejores decisiones de negocio, o externa. Yo soy muy consciente de lo que tengo, soy consciente de los riesgos de seguridad e intento disponibilizar o sacarle partido a esos datos, de alguna forma. Esto es una sobresimplificación, pero es un visual muy claro. La compartición de los datos, sin embargo, a nivel externo, conlleva ciertos riesgos, como posibles fugas de datos, mal uso de los mismos, riesgos de seguridad de sistemas, etc., que ahora no vamos a entrar, pero hay uno de los casos de uso que os traigo que trata sobre ellos. El primer caso de uso es una migración a la nube por temas de escalabilidad. Una compañía telco pues, necesitaba expandir sus sistemas y utiliza nuestra ayuda para hacer esa migración a la plataforma de Google. Al final había que tener bastantes cosas en mente. Las consideraciones, entender qué era lo que se quería hacer, entender qué datos había que migrar, entender qué procesos había que migrar. Aquí mi intención es hacerlo un poco más interactivo, pero me parece que no va a ser el caso. Había una serie de fases, como cualquier proyecto en el que tratamos en Price, que incluye una preparación, entendimiento de qué es lo que se quiere hacer, no solamente de lo que se ha dicho que se quiere hacer, un análisis y esa priorización que se va a hacer siempre con ese cliente y empieza el proceso. En este caso es una migración, así que empezamos el proceso de la migración de Google Cloud a Google Cloud y hay que asegurarse de que, de que esa migración está tiqueando las casillas de lo que se está persiguiendo, así simplificado. Pero una vez se termina todo eso, siempre hay una parte de formación, de que todos los involucrados, todas esas piezas en el engranaje de los datos, los miembros que luego se van a encargar, han de saber qué es lo que está pasando, cuáles son sus nuevos roles, cuáles son las nuevas responsabilidades y el resto de la compañía, porque si no, aquellas personas que utilizaran los datos pero que no fueran owners de ellos mismos, a lo mejor se dificultan los procesos de negocio. El siguiente caso de uso es uno bastante innovador, es una nueva línea de negocio que estamos trabajando en la firma, que es la disponibilización de un espacio de datos. No sé si alguien aquí conoce o tiene noción de lo que es un espacio de datos. No. Pues un espacio de datos, es un ecosistema federado
que se rige por un marco de gobernanza y que asegura transacciones peer-to-peer. Esa es una de las partes más significativas de un espacio de datos. Permite transacciones de datos entre participantes sin que los datos pasen por un tercero. Y eso tiene muchísimo valor, tanto a nivel escalabilidad como a nivel seguridad de esa transacción. Yo no tengo que confiar o asumir que ese tercero va a cumplir los requisitos de seguridad míos. Yo solamente tengo que preocuparme de aquel a quien le facilite los datos. Y además es un cambio de paradigma, porque tenemos un intercambio bilateral. O sea, cuando empezamos a hablar de compartición de datos, hablamos de compartición uno a uno, o, oye, hay un data lake, se centraliza un montón de información en ese data lake que conlleva ciertos riesgos y asunciones de que van a ser utilizados para lo que la entidad que tenga el data lake dice que los va a utilizar, y esa entidad puede o no distribuirlos. Pero luego los data spaces cambian ese paradigma y ya hablan de facilito una infraestructura para poder compartir los datos. Pero me da igual los datos que sean, entre comillas. Tienen que estar bien gobernados y tienen que tener un mínimo de calidad, porque si no, esos datos, pues, por las leyes de gobernanza que rijan ese data space, podrían ser expulsados. Pero yo, como gestor del data space, nunca tengo acceso a esos datos. Entonces, todas las asunciones de confianza a ese tercero ya no son. Solamente facilito la infraestructura. Y es un tema muy innovador. En Europa se empieza a hablar mucho de ello en 2020 y han ido evolucionando desde entonces hasta ahora distintas iniciativas con formas de verlos ligeramente distintas. ¿Y proyectos, sobre todo gubernamentales? Efectivamente. Público, no menores, y hay marcos que habilitan esto, evidentemente. La nube es la que ha facilitado este tema y esa federación, con una lógica de productor de datos, consumidor de datos y un nodo neutro donde la gente consume y tal, ¿no? Y al final genera valor a todas las partes. Entended que esto tiene que ver con, mediante esta arquitectura de datos, ir a solucionar problemas que antes tenían una solución muchísimo más compleja y muchísimo más burocrática, ¿vale? Pensemos en grandes problemas de salud, pues puede ser un sitio donde aplicarlo. Pensemos en grandes problemas de gestión de suministro de no sé qué, pues puede ser así, ¿no? Pensemos en que el mundo público le pide al mundo privado que vuelquen allí cosas anonimizadas para poder hacer grandes consultas. Pensemos en grandes gobiernos que disponibilicen sus datos para que el ciudadano o compañía puedan atacarlos y demás, ¿no? Son grandes data warehouse, pero si tenéis en la cabeza un data warehouse, a la N y con una lógica muy potente. Esto lo ha permitido la nube, más allá de porque el espacio de la nube, aunque es finito, la gente cree que es infinito, pero tiende a ser infinito. La transacción en la nube pues, es mucho más barata que la transacción on-premise y la manera en la que las cosas se escalan en nube es como muy diferente, ¿vale? Los trabajos en los que trabajamos aquí son grandes concursos de sector público y creo que este producto que hemos fabricado específicamente en Price España, a nosotros, por lo menos en nuestra red en Europa, somos la cabeza. Efectivamente. De hecho, así hablando de iniciativas europeas o incluso españolas de espacios de datos, estamos hablando de 5 grandes y un montón de intentos. 5 grandes que sobre todo se centran en el sector de la movilidad, en el sector del turismo y en el sector salud están empezando a haber proyectos incipientes muy significativos. Otros sectores como la agricultura o energía están de camino. Al final, cualquier lugar donde haya muchos datos. Con este tipo de tecnología, si hubiera existido en tiempo COVID, hubiéramos tenido una solución muchísimo más rápida. ¿Vale? De hecho, lo que nos dimos es en las narices de que la lógica de COVID y tanta gestión de datos y datos, pues no había esta solución y ha pulsado a que este tema se construya, ¿no? O sea, la necesidad hace virtud y en tiempo de crisis pasan cosas. Efectivamente. Al final, responde a la necesidad esa de tener que compartir datos con mucha gente de forma segura y sin tener que confiar en terceros que no siempre vas a querer confiar. ¿Qué valor aporta? Al final, sí, hemos hablado de compartición de datos, hay muchas tecnologías de compartición de datos, pero ¿cuál es el valor que aporta? Es esa capacidad de many to many. No hay un solo sitio donde están los datos. Mis datos están en mi nube. Tus datos están en la tuya. Pero si queremos compartir datos, hay un sistema a través del cual yo puedo compartir datos que tú sabes cuáles son, porque hay un catálogo y hay una información sobre esos datos que te permiten
visualizar qué es lo que estás adquiriendo y que ese transfer sea muy sencillo, entre comillas. ¿Qué aporta ese data space? Pues te va a aportar un catálogo, información de qué es lo que hay en el espacio. Te va a asegurar una serie de entidades, que quien te da los datos es quien dice ser y quien pide los datos es quien dice ser. Tiene permiso para adquirir esos datos o los ha comprado previamente. Hay unas certificaciones porque a pesar de que los datos nunca pasan por el gestor del data space, ese data space tiene que ser capaz de generar esa confianza en que sus sistemas son resilientes y capaces de gestionar lo que dice que va a hacer. Luego hay una ontología de los datos. Dime. ¿Qué grado de madurez tienen que tener estos datos? ¿Son brutos? ¿Tienen que pasar algún tipo de Pues estado previo? Pues eso es una muy buena pregunta y probablemente dependería del data space y de la gobernanza del mismo. La realidad es que, yendo a uno de los casos más interesantes que están saliendo, es un ecosistema federado que se llama Pontusex. A estos, por ejemplo, les da igual. Es irrelevante el dato, lo que persiguen es convertirse en un Amazon de los datos. Si tú quieres buscarlo y te gusta el dato ese concreto, la información está ahí, el review de ese paquete de datos está ahí, puedes aceptarlo o no, pero dependiendo del data space no siempre va a ser así. Otros, como el Mobility Data Space de Alemania o Catena X, no te van a aceptar datos mediocres o mal estructurados. Se puede adaptar al caso y se puede... Efectivamente. Okay. Permíteme que sume a lo que dice Alex. El concepto no es madurez, es cuánta calidad, cuánto gobierno, cuánta trazabilidad, cuánta metadata. Las compañías progresan adecuadamente en esto. Venimos de las catacumbas. En el sector privado los datos están como están. El transaccional hace lo que puede, el informacional hace lo que puede. Y evidentemente cuando se piden ciertas queries con cierto nivel de accurate, siempre hay que hacer un trabajo de afinado, de limpieza, etcétera, etcétera. Cuando metes un proyecto de estos, hay que hacer un compromiso de que los datos estén limpitos. Si no, es la lógica algorítmica la que va a sufrir y te va a generar una serie de conclusiones con un montón de ruido. Luego decimos que si la IA tiene sesgo, si la IA delira. La IA, si le metes cacota, sales cacota. Entonces tiene que estar finito el tema. Más allá de porque a nivel de GDPR, por ejemplo, tú no tienes derecho a tener datos con mala calidad de carácter personal en tu compañía. Tienes que preocuparte porque eso esté bien. Pero las entidades progresan adecuadamente. Vemos que tiene todo el sentido, ¿no? Ha pegado un gran salto cuántico el tema de la data desde que se salió una best practice en el mercado, que es lo que utilizan mis compañeros, que se llama Dama. Dama, si lo habéis leído, está súper chulo y viene a hablar de todos esos roles que estaban antes en la slide anterior, que Alex no lo ha contado, pero nosotros somos bastante transparentes. Esto es Dama. Nosotros hemos hecho Dama revisado, pero esto es Dama. Y si te lees Dama, la verdad que eso está bastante chulo. Lo que no puede pasar es que tecnologías como por ejemplo la IA se base en algo que tenga muy mala calidad. Nos hemos encontrado pues que estaban desesperadísimos, pues yo sé, muchos entornos sanitarios con el tema de qué pasa con pacientes oncológicos y cómo juntan datos multihospital, multiobservatorio, multi lo que sea. Y al final son cosas de vida o muerte. Tienes que ver temas, ¿no? El algoritmo, ya digo que si ve ruido es capaz de tirar hacia adelante, porque son lógicas capaces de tirar para adelante. Pero claro, cuando quieres tener una buena precisión, si dices esto es así al 80%, pues tienes que utilizar unas lógicas que no son booleanas, son casi difusas. Entonces, nosotros promovemos que esto se tome en serio. Y nos lo hemos traído para BSS, para la Unidad de Ciberseguridad de Price, porque no se protege lo que no se conoce. Lo tenemos al lado porque más allá de las lógicas de data governance y data strategy, etcétera, etcétera, nosotros le metemos a esto data trust también, ¿no? No se puede acceder a esos data spaces de cualquier manera, más allá de que
muchas veces cuando haces estos data spaces lo que haces es sanitizar y agregar cosas, ¿no? Pues depende un poco, ¿no?, de la necesidad que tengas, de la legitimación que tengas y si al final hay un bien mayor que para aquello que se recogieron, ¿no? Como en muchos casos es un tema de sector público, pasan cosas que en el sector privado no podrían pasar. Totalmente. Al final, lo que tiene que estar, y eso tiene que estar súper claro en un data space, es qué datos tengo, cómo son. La información del dato tiene que estar increíblemente clara. Pero al final eso es a lo que tú accedes. Y luego ya el uso de esos datos dependerá de la industria en la que se esté desarrollando el data space. Lo dicho, aquí venía a hacer una parte más interactiva de ventajas que aportan. Pues estamos hablando de innovación, de compartición de datos, promover la economía del dato, pero en esencia es ser capaz de acceder a datos que de otra manera podrían estar desestructurados, desagregados o completamente inaccesibles de forma segura y sabiendo a lo que estoy accediendo. Y desafíos a los que se enfrentan. Pues técnicos, es difícil el desarrollo técnico para poder hacer esa compartición y hacerla escalable. Organizativos, ¿quién se encarga de esto? ¿Cómo se genera confianza? ¿Cómo os convenzo yo de que a través de este data space yo no estoy accediendo a vuestros datos? Y económicos, ¿cómo lo monetizo? Que eso es increíblemente difícil en el dato, que es un activo muy líquido. Un pantallazo puede romperte tu modelo de negocio íntegro de tu paquete de datos que quieras disponibilizar. No sé si queréis Aquí Diógenes, de los Diógenes de los datos, están malvenidos, ¿eh? Dale. Y sectores. ¿Qué sectores se podrían beneficiar? Al final del día, cualquier sector que trabaje con muchos datos, paquetes de datos y múltiples entidades se va a poder beneficiar. Tanto si es interno en compañía, hemos visto compañías que están intentando desarrollar sus espacios de datos, pero no para compartirlo con otras, sino para entre sus propias filiales. Hemos visto alianzas. Hay una alianza muy conocida que se llama EONAX, es una alianza de turismo que tiene participantes significativos del sector turismo. Comparten datos entre ellos, pero no es público, no es accesible. Simplemente que han encontrado esa forma como herramienta de compartir los datos de forma segura entre ellos. Pero estamos hablando de casi cualquier sector. Medio ambiente, turismo, salud. El ejemplo que ha dicho antes Israel es un ejemplo muy significativo. Movilidad, agroalimentación, industria de cualquier tipo, medios de comunicación o energía. Cualquier lugar donde haya muchos datos y muchos participantes, cadenas de suministro, sistemas financieros, aquel sitio donde se necesiten compartir muchos datos con muchas entidades. Y aquí es, después de todo este preámbulo, donde vengo a traer nuestro proyecto. Una fundación, esto es un pliego público, que se llama la fundación se llama Mobility Lab, contrató nuestros servicios a través de una RFP para desarrollar un espacio de datos. A nivel proyecto, pues un proyecto va en cualquier lugar, pero bueno, yo venía aquí a hacerlo un poco más interactivo, tiene una serie de fases. Primero hay que entender qué es lo que quieren, qué es lo que quieren desarrollar, cuál es ese primer caso de uso y se hace el plan. Se desarrolla ese plan y se aprueba con ellos. Se despliega la plataforma. En este caso, Mobility Lab necesitaba una capacidad analítica significativa porque ellos mismos querían ser participantes además de gestor del data space y por tanto necesitaban esa plataforma tanto para poder hacer la parte analítica como para sostener el data space. Pero una vez ya se desarrolla cualquier cosa, la forma de validar que esa cosa tiene sentido es a través de un caso de uso. Si no hay alguien, una entidad que haya generado o se le haya aportado valor a través del espacio de datos o cualquier proyecto, entonces a lo mejor no es tan exitoso. Así que lo primero que se hace una vez se ha desplegado la plataforma es un caso de uso MVP, Minimum Viable Product. Y después de eso van a salir un montón de requisitos, necesidades o planteamientos nuevos que a lo mejor inicialmente no habían salido en las necesidades planteadas al principio. Se itera y se van incluyendo nuevos casos de uso, persiguiendo esa masa crítica para que ese espacio de datos tenga un valor real. Y por último, es perseguir la monetización. Esa parte que antes he mencionado que era realmente complicada por la naturaleza de los datos, esa es donde estamos ahora mismo, tanto en la parte de iteración y mejora como en la parte de monetización. Y no solamente nosotros, sino todos los data spaces ahora mismo que hay en el mundo están persiguiendo distintos modelos de monetización y intentando ver o perseguir el que ellos opinan que es el más óptimo. La realidad es que depende de la situación y depende de la naturaleza del data space. O se monetiza el tema o los hiperscalares hacen su a gusto. Efectivamente. Entonces no es que sean enemigos, son el amigo, pero evidentemente hay que hacer modelos eficientes. Efectivamente.
Pues con eso es todo. Espero que os hayan gustado estos 2 casos de uso. Y dejo aquí el... ¿No tenéis alguna pregunta antes? Porque si no, luego va a ser difícil saltar. Sí, me parece. ¿Hay alguna me parece pregunta bien. en la red que aproveche y a Alex le provoque un poco? Porque yo creo que merece la pena. Sí, claro que Si sí. no, luego va a ser... Muy buenas. Bueno, primero, muchas gracias por haber pasado este rato aquí con nosotros, es interesante. La verdad es que esto de espacio de datos nunca lo había oído yo, no lo había visto, me parece una idea muy buena, pero yo que vengo de Telefónica, que somos yo creo que de una de las empresas que más datos manejan, Sí. vosotros habéis trabajado ahí y lo conocéis. No me acuerdo, pero sí. Sí, ¿no? Yo esto lo veo bien, pero para empresas públicas, porque yo no veo a Telefónica haciendo compartición de datos. ¿Qué datos compartes? Porque al final puede llegar otro competidor tuyo y hacer uso de esos datos. O sea, puede ser que tenga su fin, pero desde el desconocimiento, yo creo que para cosas públicas, lo que decías tú, ¿no? Me parece perfecto lo de la pandemia. Con COVID hubiéramos ganado mucho, o incluso con otro tipo de cosas, ¿no? O planes de ahorro energético o tal. Pero a nivel de empresas privadas, y a lo mejor me decís, pues mira, ahora están usando bastante empresas privadas esto, pero a nivel de empresas privadas a publicarlo o empresas privadas dentro de la misma empresa, es decir, filiales y demás, pero compartido hacia otras empresas. Los casos de uso privado público son más difíciles de pensar, está claro. Salvo que una regulación no te haga más tu tía que hacer ciertas cosas, y evidentemente eso nos cuesta. Pero sí. La lógica es 90% sector público. Dale, por favor. Sin embargo, aunque eso es cierto, al final depende mucho del uso que se le quiera. Al final esto es una herramienta, una tecnología habilitadora. No solamente tiene que ser filiales, alianzas. El ejemplo ese que he mencionado antes del sector turismo se llama Eunakis. No es una sola compañía, son varias compañías de aerolíneas, de hoteles, en general de turismo, que comparten datos. Han hecho una alianza y a través de esta herramienta facilitan esa compartición de datos segura. Y luego hay otras, por ejemplo, sector automovilístico, que tienen uno de los dataspaces más grandes que existen en el planeta, que son el Mobility Dataspace de Alemania y Catena X, ambos dos muy grandes, que están también desde 2020 trabajando en esto. Sus patronos principales son las compañías de coches alemanas. Al final lo han encontrado como una forma de compartir datos, pero no hace falta que sean... Uno cuando se plantea compartir datos plantea a lo mejor todos los de la compañía, pero no es cierto, hay siempre datos, información que puede ser útil o que ya compartas, sobre todo a nivel cadenas de suministro, piezas, información sobre los coches o información hacia talleres, por ejemplo, en el caso de los coches. A nivel... No, a nivel telefónica podría haber también, tanto a nivel suministro de materiales u otras informaciones que se necesiten compartir o que se compartan ya. Simplemente que es difícil escalarlo, porque cada request de compartir datos tiene una escalabilidad muy limitada. Al final es una metabase de datos, donde tú disponibilizas un trozo, otro disponibiliza otro trozo, otro trozo. Hay unas reglas donde al final parece que estás atacando la misma base de datos, pero es una metabase de datos. Es una tecnología que te transparenciza todo esto. Evidentemente los DPO se ponen muy nerviosos con esto. Tienes que estar legitimado, tienes que echar allí cosas que tienes que echar, tienes que sanitizar, etcétera, salvo que haya una regulación por encima que te habilite y te legitime. Se nos ocurre, evidentemente, en muchos casos de uso del sector público, porque vienen a juntar todas las voluntades y arreglar grandes problemas con soluciones muy complejas. Si yo tuviera estos datos, lo cogería, lo miraría, todo, perfecto. Pero también hay casos en el sector privado. Ciertamente, el sector privado le tiene que dar una vuelta a este tema, porque en principio mentalmente tenemos frenos a pensar que son miles de datos, ¿no es verdad? Los datos, ya lo dice la GDPR, son de los clientes, no son de las compañías. Lo único que hago es que me dejan que los guarde durante un tiempo, ¿no? Pero habrá casos en el sector privado y evidentemente el sector público tiene un montón de challenges, pero el sector privado tiene tantos más, por lo cual en una serie de años a lo mejor el tema cambia el balance. Muchas gracias, Alex Israel. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo en la gente que está conectada? Internet, tenéis... A veces no nos dicen, no me han puesto nada, no. Pues hacemos el salto a la de ella. Pues nada. Alguno de esos os lo paso. Ok, genial. Perfecto. No hay problema, ¿vale? Pues os dejo Aquí con mi está compañero. Dani, que intentará contarlo a la IA más, que yo trufe, porque soy Eso un es, continente verbal. Entonces, yo venía a hablaros un poco sobre inteligencia artificial,
de manera más específica en la parte de seguridad, de inteligencia artificial, ¿vale? Que es al final donde nosotros nos enfocamos más al ser un departamento de seguridad, ¿vale? Y quería empezar preguntando un poco qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Porque ahí os he puesto la descripción, pero eso es un poco trampa, ¿vale? Porque al final esa es la descripción que da el reglamento europeo, que ha salido hace no mucho, ¿vale? Nos hemos leído la IA Act, Varias veces. ¿Vale? ¿no, verdad? Pues tiene su puntito. Tiene bastantes puntitos. Entonces, a lo que venía un poco con esta diapositiva, ¿vale? Es que definir la inteligencia artificial es un poco complicado. Yo creo que nadie realmente sabe describir al 100% o de manera 100% seguro qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Aquí mismo la regulación europea dice que son sistemas diseñados para funcionar en diversos niveles de autonomía. Si no tiene autonomía, no es inteligencia artificial. Que no es un sistema que simplemente funciona para ayudar o apoyar en cualquier tarea. Bueno, eso al final no es algo autónomo. Luego también dice, por ejemplo, que requiere de mostrar una capacidad de adaptación, ¿vale? Entonces, una inteligencia artificial que no se adapta con el tiempo no es inteligencia artificial. Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo y entonces tenemos una descripción un poco distinta, ¿vale? Price Dixit. Eso es, ¿vale? Que bueno, vemos que es un campo que se enfoca en crear tareas que requieren de inteligencia, ¿vale? Entrando un poco más dentro de tipos de inteligencia artificial, ¿vale? De esa taxonomía, nosotros a nivel de negocio, de ver cómo enfocamos nuestras soluciones a los diferentes sistemas o casos de uso que tienen los clientes, ¿vale? Los diferenciamos en 4 tipos de inteligencia artificial. La predictiva, ¿vale? Que al final es esa inteligencia artificial que se encarga de predecir un poco los datos futuros, ¿vale? La generativa, muy de moda ahora con el GPT y demás. La adaptativa, que es esta que sí que hablamos, que evoluciona con el tiempo, ¿vale? Y la inteligencia artificial factual, la que suelta factos, ¿no? Es la inteligencia artificial que al final intenta que todo lo que dice o genera esté basado en hechos 100% reales y verídicos. Anécdota ¿Vale? para todo el foro que está escuchando el máster. Mi proyecto final de carrera en la UAX fue de IA. Sí, años 2000 rascaditos, o sea que la IA lleva entre nosotros muchísimo tiempo. O sea, redes neuronales, formación con constraint, etcétera, etcétera. Esto era de IA. Ahora lo que hay es más potencia de cálculo y otra disposición y otras comunicaciones y tal, pero fue de IA y en la UAX. Eso es. Entonces, al final, bueno, la inteligencia artificial, como bien comenta Israel, lleva existiendo mucho tiempo, está ahora de moda por el GPT que ha salido, que es algo muy accesible para todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, tiene muchos tipos de IA que llevan existiendo muchos años, ¿vale? Es lo que queríamos enfocar. También tiene muchos casos de uso, ¿vale? Se puede utilizar para industria, finanzas, transporte, para todo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os queríamos mostrar unas cuantas noticias, ¿vale? De casos reales en los que se aportan beneficios a estos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Que las utilizan para generar contenido, para automatizar tareas, ¿vale? Un poco estos beneficios, ¿vale? Reducir costes, que esto a Israel le encanta, siempre dice que las empresas buscan aumentar beneficios, Parezco reducir el costes. exacto. Que la IA en el mundo empresarial son 2 cosas nada más, da igual del resto de definiciones. O pegar un pepinazo en ingresos o bajar costes, no tiene más. O sea, todo lo demás son locuras de consultores. Pero somos consultores. Entonces, bueno, estos son un poco todos los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial, ¿vale? Pero no todos son beneficios, ¿vale? La inteligencia artificial trae consigo muchos riesgos de ciberseguridad y muchos retos, ¿vale? Por ejemplo, filtración accidental de datos, ¿vale? Datos personales. En muchas inteligencias artificiales pues tienes el riesgo de que si lo tienes enchufado a una base de datos personales, pues te puede soltar un DNI o algo así. Hay que tomar medidas frente a eso. Generación de contenido no apropiado. Ataques automatizados, ¿vale? Los agentes maliciosos también pueden utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para hacer esos ataques malintencionados, ¿vale? Y luego los sesgos, ¿vale? Los sesgos es algo de lo que se habla mucho, ¿vale? Entonces nosotros queríamos alinear un poco con un caso de uso. Al sesgo le llamamos la IA en modo cuñado. Cuñado con una cervecita.
Entonces, evidentemente, hay que poner raíles. Gran parte del problema de los sesgos es el tema de la calidad del dato y luego que todavía no hay ingenieros de prompting que estén cualificados. Le tira uno un prompt a la IA porque es como muy fácil, ¿no? Realmente es una ciencia y tiene chiste. Cuanto mejor calidad tengas en los datos, mejor prompting hagas, ordenado por orden, preguntando pues eso, lo que tienes que hacer, poniendo restricciones, ejemplos y demás, el sesgo se minimiza mucho, mucho, mucho. Mucha gente tiene eso, ¿no? Que ven los sistemas de inteligencia artificial como si estuvieses hablando con tu padre o con tu madre y le estuvieses preguntando algo, pero al final el verdadero potencial de la inteligencia artificial reside en cómo realizas ese prompt, ¿vale? Que es un poco lo que comenta Israel. Aquí queríamos plasmar con un caso de uso, con un caso real, ¿vale? Que se dio en un chatbot de Chevrolet, que tenían puesto en producción para ayudar a los clientes con dudas sobre los coches y su página web, ¿vale? Entonces llegó un usuario muy juguetón y le preguntó al chatbot de Chevrolet que qué coche le recomendaba, que fuese eléctrico, tuviese una alta aceleración, y carga rápida, esté fabricado en América, y al final ese chatbot de Chevrolet acabó recomendándole un Tesla, ¿vale? Que al final es un coche de la competencia. Entonces, Esto tiene que ver con ingresos, ¿no? Ingresos negativos. pero a lo que íbamos realmente con esto es que los sistemas de inteligencia artificial no solo tienen que ser seguros, sino que tienen que ser confiables, ¿vale? De ahí el trustworthy IA. Bueno, aquí traíamos un caso de uso, ¿vale? Para jugar un poco con vosotros, ¿vale? En caso de que os encontraseis con una empresa, ¿vale? Que está empezando a desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Y se enfrenta a ese desafío, ¿vale? De tener que hacer esas operaciones de manera segura y enfrentar los riesgos que trae consigo esta nueva tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros seguimos una metodología, ¿vale? Que empieza siempre haciendo un inventario de esos sistemas, ¿vale? Tú al final no puedes saber cómo tienes que tratar los sistemas si realmente no sabes lo que tienes a nivel de organización, ¿vale? Posteriormente, después de ya saber bien lo que tienes, sería una clasificación, ¿vale? La IA Act, el reglamento europeo, trae consigo una escala de clasificación de esos sistemas de inteligencia artificial en 4 niveles de riesgos, ¿vale? El riesgo inaceptable, el alto riesgo, el riesgo limitado, el riesgo mínimo. Los riesgos prohibidos al final son 8 casos de uso, ¿vale? Creo que la cuento también un poco más adelante, no voy a fallarme mucho. Pero bueno, se divide dependiendo de, más que de la criticidad o del riesgo que tiene el sistema, sino de para qué está enfocado o cuál es el objetivo de ese caso de uso del sistema, ¿vale? Entonces, bueno, después de ver ese inventario de sistemas, lo que se debería hacer es una clasificación, ya no solo en cuanto al IAC, sino en cuanto a la criticidad que se piensa que tienen diferentes dimensiones ese sistema, ¿vale? Poca broma con el supervisor de esto porque va a ser una entidad muy parecida a la Agencia de Protección de Datos. De hecho, la génesis es la misma. Nos va a poner unos frenos importantes y bastará que empiecen a capturar casos de abuso para que nos pongan a todos claro dónde está la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Además, algo muy importante también en este inventario y clasificación de sistemas es un poco que se tiene que saber también quiénes son los responsables de esos sistemas para luego, cuando se detecten o se analicen estos riesgos, saber quién tiene que actuar sobre estos sistemas, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vemos nosotros que se debe realizar en este análisis de riesgos, ¿vale? Es llevar a cabo un catálogo de amenazas. Oye, tú tienes que saber o identificar las posibles amenazas que pueden aplicar o que pueden afectar a tu sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí os ponemos algunos ejemplos de amenazas específicas de inteligencia artificial, ¿vale? Se habla mucho de las alucinaciones, la IA inventándose cosas que realmente no han pasado o que no están en ningún lado, porque al final son sistemas probabilísticos, ¿vale? Ataques de prompt, pues gente intentando hacer de manera maliciosa que tu sistema conteste cosas que no debería contestar, ¿vale? Filtración de datos personales, como os he comentado un poco, pues que te suelte DNIs, por ejemplo, nombres y demás. Envenenamiento de modelo, los datos de tu sistema, como bien ha comentado Alejandro, que son muy importantes,
pueden ser manipulados y afectados. Y si tu sistema de inteligencia artificial hace predicciones en función de esos datos, las predicciones van a ser erróneas, ¿vale? Y bueno, conducta ilícita que va un poco con todo el tema de sesgos también, ¿vale? Hasta aquí, cosas que vemos en otros consultoras que también asesoran a nuestros clientes y demás, ¿vale? Va a ir creciendo la presentación y veréis cosas que Eso es. son nuestras. Y luego, por último, pues aplicar esos controles de seguridad, ¿no? Para intentar mitigar en la medida de lo posible estas amenazas, ¿vale? Aquí os hemos puesto algunos, los filtros de salida para evitar que el sistema se comporte de manera que no te gustaría o que te suelte esos datos personales, ¿vale? Los guardarraíles, pentest, como cualquier sistema tradicional, al final son sistemas de información y un pentest pues funciona siempre. Luego, controles de acceso a la información, ¿vale? Tú no puedes dar al sistema o a la inteligencia artificial acceso a cualquier información. Tienes que limitarla de alguna forma y para esto es muy importante tener ese orden en los datos, ¿no? Esa clasificación en función de la categoría y demás. Y uno que nos gusta a nosotros mucho, que es la monitorización del alineamiento del sistema, ¿vale? Que ahora os contaremos más en detalle. Eso es un spoiler. Eso es spoiler. ¿Vale? Entonces, donde queríamos llegar a todo esto es que los sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? traen consigo un nuevo cambio de paradigma, ¿vale? Ya no son como los sistemas determinísticos que hemos estudiado todos en la carrera, ¿vale? Que a la misma entrada da siempre la misma respuesta, ¿vale? Sino que son sistemas estocásticos, sistemas probabilísticos, ¿vale? Que aparte de tener una entrada abierta, ¿vale? Porque el prompt puede ser cualquier cosa, la salida es variable. Variable en función de la entrada, variable en función del volumen de datos y variable en función de cuántas veces le preguntas. Si tú le haces el mismo prompt 20 veces, no te va a contestar 20 veces lo mismo. Sentándonos con los clientes, les decimos, os cuento lo que les decimos y os cuento las respuestas. Les decimos, oye, es la primera vez que pinchas un sistema de información, caja negra, que no sabes lo que hace y se comporta como se comporta en su sistema de información. Dice, ¿la primera, seguro? Bueno, pues es la primera donde tienes responsabilidad de saber qué hace ese niño pequeño que va a ir creciendo contigo. Tiene tela. Y se analiza de manera estocástica, no determinística. A eso no estamos acostumbrados, nada acostumbrados. Eso es. Entonces, al final, las empresas están un poco acostumbradas a eso, a hacer ese análisis de riesgo más estático, basado en buenas prácticas, en normativas, que sería muy válido para sistemas determinísticos. Pero las IAs generativas, sobre todo, necesitan algo más, ¿vale? Ese extra. Aquí queríamos enfocar un poco cómo ha ido evolucionando pues, todo el tema de regulaciones, normativas, buenas prácticas y demás, desde que se puso la moda de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues se han puesto los diferentes organismos las pilas y han ido sacando más y más buenas prácticas, ¿vale? En las que poder basarse para llevar una adecuada Esto es un gestión tema de geopolítico. Veis aquí un montón de best practices en algunos casos. En algún caso veréis regulaciones, que no es lo mismo que una best practice. Uno es un best, el otro tiene que ver con una obligación mandatory. Veis banderitas, veis si es más Estados Unidos, más Europa. Cosas asiáticas hay poquitas. Eso significa pues, que evidentemente las estrategias país o no tener estrategia país te habilita a ciertas cosas, ¿no? Nosotros, como estamos en Europa, y somos muy, pues eso, cartesianos y universitarios y demás, pues evidentemente vamos a seguir avanzando, pero con una regulación bastante significativa, ¿no? Por ahora es más restrictiva que habilitadora. Es más, hace poco salieron también una regulación, una coreana y otra china. La china en específico, pues es como que indaga bastante en cómo se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Nosotros tenemos el reglamento europeo, ¿vale? Que haciendo un poco foco en él, ya está en vigor, ¿vale? Implica un poco, o cuenta un poco esa estructura de gobernanza a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Cómo se tienen que gestionar el sistema. Si es un sistema de alto riesgo, pues se tiene que registrar en una base de datos europea. Y sobre todo lo que os contaba un poco antes, ¿vale? Ese modelo de clasificación, ¿vale? En prácticas prohibidas, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo, ¿vale? Cada una de ellas con diferentes obligaciones de cumplimiento. Hay un marco sancionador, ¿vale? En caso de que se incumpla alguna obligación o requisito. En banca esto ya está en scope supervisor.
no tanto las generativas, pero sí las tradicionales, porque de hecho los modelos tradicionales que valen para riesgo de crédito o otro tipo de riesgo gestionado por un banco, esto llevan décadas. Eso es, los bancos utilizan mucho esos sistemas para, por ejemplo, detectar si una persona puede recibir una hipoteca o no, ¿vale? Ese tipo de sistemas, por ejemplo, entrarían dentro del apartado de riesgo alto, ¿vale? Es uno de los 8 casos que entrarían dentro del riesgo alto. Hay un tema en IA que no se habla en ningún lado y no hay gente que lo afronte con solvencia, que es el tema de explicabilidad. Es el gran reto de la IA. ¿Cómo explico cómo ha llegado ese output con aquel input y con aquel momento donde la IA tenía una serie de aprendizajes, etcétera, etcétera? La explicabilidad es un reto bastante significativo y no es nada evidente. Entonces, la metodología que nosotros creemos que es la más adecuada a seguir y que seguimos desde PwC, no solo hacer esa primera gestión estática del riesgo, ¿vale? Que lo llamamos nosotros gestión estática, pero sería ese análisis o gestión del riesgo basado en el gobierno y cumplimiento de las diferentes normativas, buenas prácticas y demás, que al final es seguir esa metodología que os he contado de catálogo de amenazas, gestión de riesgos con controles y demás, sino que vemos un pilar adicional en paralelo, ¿vale? En el que se debe monitorizar en todo momento el comportamiento de estas inteligencias artificiales, ¿vale? Monitorizar ¿qué exactamente? Nosotros lo llamamos el alineamiento, ¿vale? Alineamiento con las necesidades que tenga el negocio. Tú al final, si tienes un caso de uso que es para contestar dudas sobre facturas, pues no te puede contestar el sistema sobre el último partido de fútbol que pasó hace no sé cuánto, ¿vale? Entonces, una forma de comprobar que los sistemas de inteligencia artificial se están comportando realmente como tú quieres es probar a saco ese sistema de inteligencia artificial y estar siempre monitorizando en todo momento ese riesgo dinámico, ¿vale? Una lógica de diligencia de vida, hacer esas fotos estáticas y esas fotos dinámicas, ¿no? Es parte de la carga de la prueba que tengo que tener. No conocemos, salvo que vamos a contar ahora mismo, nada en el mercado parecido a esto, ¿no? Hago spoiler de nuevo. Esto es una IA que controla IAs. Es un pastor de IAs. Lo hemos diseñado aquí en España y hemos ganado premio en toda la red de Price contra americanos, chinos, japoneses y el que se pusiera por delante. Les ha dado mucha rabia que fueran españolitos, pero bueno, es una IA que controla IAs. Está en producción y funciona. Eso es. Entonces, al final, siguiendo ese primer marco de gobierno, riesgo y cumplimiento, lo que consigues es una IA segura, ¿vale? Con esta segunda parte, lo que consigues es una IA confiable, ¿vale? ¿Y qué hemos desarrollado nosotros? Esto es mi hijo, iRisk Monitor, ¿vale? Esto al final es una herramienta que es propia de PwC, la hemos desarrollado con nuestro hub tecnológico de Málaga, ¿vale? Esta herramienta lo que tiene al final es un inventario donde tú puedes añadir todos tus sistemas de inteligencia artificial que has detectado, hacer esa clasificación incorporando toda la información importante de responsable, categoría de riesgo, criticidad en diferentes dominios, ¿vale? Tiene también una parte de modelos, la parte de evaluación dinámica, que es la encargada de hacer todo este lanzamiento de prompting para probar que tu sistema está funcionando correctamente, ¿vale? Y un cuadro de mando, donde al final te saca pues, la evolución del alineamiento de tu sistema con el tiempo, ¿vale? Todas las evoluciones, las evaluaciones que le has ido lanzando con el tiempo, cómo ha ido evolucionando tu sistema, y también ese nivel de riesgo final que tiene actualmente en los diferentes dominios que detectamos. Entended que la IA se come cualquier entrada y genera cualquier salida, ¿vale? Por hacer de nuevo spoiler, esto es hablando técnicamente a nivel de ciber, esto es un WAF, ¿vale? Es un WAF IA, eso es un firewall a nivel de IA que se transparentiza antes de que el usuario haga prompting o le pongo al lado y hago consultas recurrentes. Y es un WAF de entrada y un WAF de salida. En la medida que tengo la IA todavía no demasiado madura y el time to market me pide que pase esto, le pongo en modo transparente y prefiero que no desvaríe y no haga lo que no tiene que hacer versus lo que sea, ¿no? Entonces, funciona online y offline en paralelo. Y al final es una herramienta que no vemos solo que deba estar en sistemas de inteligencia artificial ya en producción, ¿vale?
para monitorizarlos, sino que también es una herramienta que se puede utilizar durante todo el ciclo de vida del sistema para ir probando que realmente ese sistema se comporta como tú quieres, ¿vale? Si estás desarrollando un sistema y quieres probar que no conteste de manera violenta a ciertas preguntas, ¿vale? Pues puedes tener este sistema enganchado a tu entorno de preproducción, probarlo y decir, ostras, en uno de mis dominios, en el dominio de seguridad, que es donde tenemos la parte de violencia, sale de alto riesgo. Joder, voy a revisar a ver qué está pasando y qué medidas tengo que tomar para solucionar esto. En la medida que nos permitan, si tenemos acceso a tal, mandamos la IA al banquillo, castigado un tiempo hasta que se vuelva otra vez a ser reeducada y hacemos las pruebas antes otra vez de ponerla en producción. Eso cuando funciona como WAF de verdad, ¿no? Ponemos un punto rojo y ahí vamos. Depende de las estrategias de cada compañía, etc., pero la funcionalidad la tiene. Entonces, al final, esta herramienta analiza siete dominios, que son los que veis ahí, ¿vale? Te saca un nivel de riesgo de alto, o sea, de muy alto a muy bajo, ¿vale? En función de ese alineamiento que se haya obtenido con todas las preguntas y prompts que se le han lanzado, ¿vale? Dentro de cada uno de esos subdominios se divide en 32 subdominios, por si se quiere entrar más en detalle, y bueno, los 5 niveles de evaluación, ¿vale? Esto es lo que comentaba Israel de IA supervisando a IA para lograr sistemas confiables, ¿vale? Tenemos pastor de IAs, que queda más bonito. Y es una necesidad. La IA que lo controla todo. Esto es una broma. Esto es un framework que os regalamos. Si no os queréis leer la IA Act, pues es un subconjunto de esto. Y aquí viene toda la view que tiene Price en el tema de la IA respecto a lo que llamamos risk types, ¿vale? Intentar despachar quién lleva esto dentro de cada organización es un reto. Es un reto. No hay nadie que sea capaz de llevarlo él solo, porque hay riesgos que no estamos preparados para gestionar. No hay nada, ¿vale? El DPO tiene mucho que decir, el CDO tiene algo que decir, el CIO tiene mucho que decir, el CISO tiene mucho que decir, pero en la unión de los 4 hay riesgos que todavía no le ponemos collar. Hemos desgranado así, para nosotros son 7 verticales y 29 risk types, pues 29 risk types son 32 ahora. Ha evolucionado, Hemos ¿vale? añadido 3 nuevos, ¿Vale? por eso ha cambiado. Entonces, así lo vemos y todo esto creo que genera un mapa mental significativo para ver cómo te comes esto en tu entidad. Al final son todos los puntos que nosotros creemos que deben controlarse y monitorizarse dentro de un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Para que consiga ser confiable o por lo menos para que el cliente se quede tranquilo de cara a, oye, he sacado mi sistema de producción, estoy tranquilo porque por lo menos sé que se va a comportar de manera correcta en estos ámbitos, ¿vale? Y bueno, por último, queríamos comentar también algunos casos de éxito que hemos llevado ya a cabo desde PwC, ¿vale? Porque no todo es iRisk Monitor. También hemos hecho pues una adecuación al reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? La implantación de esta herramienta sí que la hemos llevado a cabo en MasOrange. Luego hemos hecho también soluciones con ese equipo de Málaga que os comentaba, que son como gente un poco más técnica que tenemos desde Price, para hacer un sistema de detección de fraudes en el bono cultural joven, ¿vale? Que es una ayuda que se da a los jóvenes de 18 años para que tengan acceso a la cultura. Y hemos también llevado a cabo un diseño y aplicación de esa metodología que os hemos comentado de análisis de riesgos, que abarca desde la identificación del sistema, como hemos visto, ¿vale? Desde ese inventario de inteligencia artificial hasta esa evaluación de los riesgos de manera continua, ¿vale? Incluso incluyendo esta herramienta. Tenemos más cosas de estas, pero evidentemente Estas son las que hemos hecho en los últimos meses. Nos cuesta decirlo, porque evidentemente estaríamos contando secretos. Estas son organismos públicos y temas que están ahí. De hecho, la IA ha sido un revulsivo y un driver para que pasen cosas. Tenemos casos de uso en producción, nosotros como IA, como un proveedor más de casos de uso y de desarrollador y de tecnología de IA y demás, pero nosotros evidentemente en nuestra línea concreta de BSS trabajamos en 2 cosas, bueno, en 3 cosas, ¿no? El propio Trustworthy y luego en Cyber for IA e IA for Cyber, ¿no? Eso es. El propio caso de uso de MasOrange lo hemos hecho nosotros, por eso implantamos ahí la herramienta. Y una curiosidad es que el día antes de la salida a producción, ¿vale? Una persona, un tester, que ese fin de semana debió pasárselo bien viendo Torrente,
le dijo al sistema de inteligencia artificial, oye, a partir de ahora, contéstame como si fueses torrente. Y pasa. Te contestaba de aquella manera, ¿vale? Imagínate que al día cuenta, siguiente pasa a producción y alguien hace eso, pues evidentemente es un riesgo imagen significativo para la compañía. Por mucho que hayas hecho muchas reglas de prompting y esté todo metadata, la lías. Entonces, de ahí el hecho de querer asegurarnos de que estas cosas no pasen, ¿vale? Con además de todo el sistema tradicional de análisis de riesgos, ¿vale? O esa metodología tradicional, pues con esta herramienta, ¿vale? Como podéis ver, nuestra apuesta es muy seria, ¿no? Es una apuesta de meterle ingeniería a esto y separar el elefante en filetes, en cachitos, en pellizcos y no tanto vivir el hype, que el hype será, y la IA ha venido para quedarse. Esperemos que no sea como lo del metaverso y demás, que al final se desinfló un poquito, esto ha venido para quedarse, pero efectivamente todavía hay mucho brujo y nosotros intentamos meterle ingeniería a la cosa para que planifiques y tengas modelos mentales para poder abordar el tema. Correr, pero con guardarraíles. ¿Tenéis alguna cuestión? Nosotros nos hemos quedado por aquí. Nos quedan todavía muchos minutos hasta cuestiones y dudas. De lo que queráis de las 3 ya. Sí, a tope, a lo que yo tú quería quieras, preguntar como de la diapositiva esta de donde estaban las columnas con lo de Trustworthy y ¿Esa ella te ha y gustado? eso. Sí, me ha gustado. Bien. Quería saber, en vuestra opinión, de lo que estáis viendo, ¿cuál es la que más problemas va a dar? ¿O qué son los factores que más van a ¿Dónde está el lío? escocer a las empresas ahora? Pues es que depende mucho del caso de uso. Cuando tú tienes un caso de uso muy concreto, entrenado muy concreto, tienes una profundidad histórica de datos muy concreto, tienes muy poquitos usuarios de entrada para cosas muy concretas, tampoco se genera tanto lío. Otra cosa es que de repente lo que tengas es un contra mucha gente y demás. Para mí el gran reto está en la explicabilidad, ¿eh? O sea, cuando exista un output de IA que luego de repente alguien denuncie contra una compañía, un supervisor, ¿por qué me dijiste esto y no esta otra cosa? Hay que explicar por qué la IA se posicionó así. Eso no está resuelto. Eso depende del caso, depende de la IA, depende del modelo, depende de muchas cosas. Para mí es uno de los retos más grandes y no está aquí en esta TRASPI. Efectivamente, todo lo que tenga que ver también con protección de datos de carácter personal, en cuanto tengamos un problema en una IA de esas, ya va a haber combinatoria entre el propio observatorio de la IA y la propia agencia. Todo aquello que tenga que ver con uso y abuso de gente marginada financieramente, etcétera, también, ¿no? Creo que va a haber, y luego evidentemente mala calibración, temas sexuales, etcétera, pues seguro, ¿no? Nosotros, te voy a responder de una manera que no te esperas a lo mejor. Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un inventario de prompting que va a cada uno de los 32 riesgos, ¿vale? A día de hoy tenemos más de 1000 consultas prompting que vienen a abordar todo esto de aquí y sigue creciendo. Venimos con esa mochila, ¿vale? De los 32 hay algunos que tienen decenas y algunos tienen centenares. El riesgo no tiene por qué estar en los centenares o en las decenas, pero nosotros mismos cuando nos hemos puesto a abordar esto hemos visto dónde puede estar más el riesgo y dónde tienes que hacer la redondez de las preguntas del prompting, ¿vale? Si me permites, un poco en línea con eso, ¿vale? Efectivamente depende mucho de cada sistema, cada caso de uso, ¿vale? Y nosotros lo sabíamos, ¿vale? Por eso, y entrando también un poco en detalle técnico de cómo funciona la herramienta, en cada uno de estos dominios, ¿vale? Tú cuando das de alta ese sistema de inteligencia artificial dentro de la herramienta, tú asignas un nivel de criticidad a cada uno de estos dominios, ¿vale? En función de lo que se ha detectado con negocio, que cree que es el que más impacta. A lo mejor si tienes un sistema de inteligencia artificial que no está de cara al público, pues la fiabilidad a lo mejor o la equidad te dan un poco más igual, lo que te importa es que sea seguro. Entonces, pues pondrías esa criticidad más baja. Al final, ¿cómo se calcula el riesgo con esta herramienta? La criticidad que se ha dado al dominio, al subdominio, ¿vale? Se multiplica también si es interno o externo. Un sistema externo es más crítico que un sistema interno. Y el alineamiento que se ha calculado en función de todo ese lanzamiento de prompts con la batería que tenemos, ¿vale? Que además nosotros, esta batería de prompts también vemos que es
muy adaptada a cada sistema o cada caso de uso. ¿vale? En cliente hay que adaptarle, hay que generar otros cientos y cientos más. O sea, Entonces, un poco también vemos esto como un servicio de cara a ellos en el que tenemos que desarrollar esos prompting dependiendo de ese sistema, ¿vale? Entonces, en función de esas tres, de esos tres valores, ¿vale? Del alineamiento, de la criticidad y de la exposición, se calcula ese nivel de riesgo, ¿vale? Una tablita que tenemos, pues si tiene un alineamiento muy alto y una criticidad baja, pues y es interno, pues el riesgo es medio, ¿vale? Entonces, al final nosotros tenemos nuestras fórmulas detrás, no todo es magia, y es lo que te dice un poco ese nivel de riesgo para ingeniería, cada... fórmulas, FDX, variables, pesos, lógica booleana, lógica difusa, todo lo que se te pueda ocurrir. ¿El modelo este lo habéis hecho vosotros? ¿Es interno de Made Evonis? in Madrid. Evidentemente lleva una inversión detrás que alucinas, y este es un niño que vamos a seguir alimentando. Sí. Nos está pasando que todavía las entidades consideran que es demasiado pronto para aplicar esto, pero ya hay cositas en producción, ¿eh? Y bueno, si alguno tiene también un poco más de interés, yo si queréis me meto ya en cómo se calcula a nivel matemático todos estos temas de alineamiento, me quedo solo aquí. Para. ¿Alguna cuestión más? ¿Dudas, reflexiones? La verdad que, primero, felicitaros, porque si la primera me ha gustado, esta me ha gustado más. Yo creo que a lo mejor es por el hecho de datos estás como más acostumbrado, pero y me ha gustado lo que has dicho tú, ¿no? De un WAF de inteligencias artificiales. O sea, me parece una idea que además yo entiendo a que se nos haya ocurrido a los españoles y no se nos haya ocurrido a otras mentes pensantes del mundo mundial. Oye, la rabia que le ha dado a los americanos y a los Seguro, chinos. estoy japoneses. La innovación española. No sabes cómo. Os doy la enhorabuena. Con nuestro inglés de Cuenca allí defendiéndonos. No sabes Aquí cómo. la duda que me surge, y os hablo viendo un WAF de ciberseguridad, que hasta ahora para mí un WAF era ciberseguridad y era atacar DDoS, ataques de fuerza bruta y demás, no me ha planteado un WAF a la hora de la inteligencia artificial. Entiendo que esto lo tenéis que estar actualizando, porque igual que nosotros tenemos que poner medidas y demás en un WAF, en un firewall tal cual, entiendo que aquí es lo mismo, porque los malos querrán reventaros el este. Primero, para ti es transparente, ¿no? Nunca sabrás dónde está o dónde no está, porque es transparente. Y segundo, esto es una herramienta, pero esto es un servicio. Esto hay que darle de comer, claramente. Habrá cambios regulatorios, habrá propio aprendizaje. Es así. Sí. Sí, pero me hace curioso porque tú dices, nosotros, por ejemplo, en webs que tenemos nosotros tenemos puesto WAF y es algo que se supone que es transparente, pero los malos lo saben. Al final saben que tú tienes ahí algo puesto. Correcto. De hecho, hay técnicas para saber si hay algo detrás. Adelante. Sí. Es la versión primera candidata que tenemos y ya la tenemos en producción de hace unos mesecitos. Nos la hemos aplicado. Price tiene una IA para nosotros, isolada, muy isolada. De hecho, es muy de que se olvida por las mañanas de lo que aprendió durante el día. Y nos la hemos aplicado para ver qué pasa y la tenemos como paciente cero. Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Me parece un trabajo muy bueno. ¿Alguna cosa más? ¿Preguntas? Pues nada. Por nuestra parte, agradecidos. A vosotros. Gracias.